Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a analizar la cadena de producción de la Fabril desde que ingresa el racimo de fruto fresco de palma hasta la creación de biodiesel y grasas. Para esto vamos a apoyarnos en el siguiente diagrama de flujos, el cual representa cada etapa del proceso y los balances de las materias. ¿Qué quiere decir un proceso continuo? Que el proceso fluye sin parar. Y estacionario, que el proceso está en régimen permanente. Esto quiere decir que la entrada menos la salida va a ser igual a 0. Ok, empezamos por nuestro flujo de entrada, que es de 32 toneladas. Aquí hay dos líneas, ya que una de ellas es agua y el otro es el fruto fresco de la palma. Ahora, no se especifica la cantidad de cada uno de estos flujos, sino como un flujo de entrada de 32 toneladas, y por eso el flujo 1, que es la entrada, son las 32 toneladas. Aquí pasa al Thresher, que es un separador que esteriliza, enfría y despulpa, para poder obtener dos flujos más, que es el fruto y la pulpa. De aquí van a la siguiente caja, que es el digestor, la prensa y el decanter. De aquí saldrán muchos más flujos que los veremos en la siguiente diapositiva. Recordemos que el flujo de entrada de este siguen siendo las 32 toneladas, ya que la anterior caja era solo un separador. Aquí salen nuestros dos flujos principales, que son el flujo 4 y el flujo 9, que es el aceite crudo y el palm kernel. En el aceite crudo inicial de 6.40 podemos ver cómo va a un clarificador y este separa entre biodiesel y glicerol. Y nuestro segundo flujo principal va al kernel cracker, que separa entre residuos y aceite. Nuestro flujo 5, que va a residuos y que este posteriormente será enviado a la caldera de biomasa, al igual que nuestro flujo 7 y 8, que igualmente son residuos. También podemos ver otro flujo de entrada, que es el oxígeno, que va hacia la caldera de biomasa, ya que esto se quema. Ahora tenemos nuestro flujo 6, que es el POME o el efluente líquido, que va a una caja de tratamiento de efluentes, donde se dividirá en combustible y composta o abono. Ok, ahora vamos a comprobar que el proceso cumple con la ley de conservación de la materia, por lo que vamos a justificar el balance integral y tres procesos diferenciales. Profe, por si acaso si va abajo, estoy viendo los balances. Ok, ahora tenemos nuestro balance global, donde vamos a hacer nuestra ecuación con el flujo de entrada, que son las 32 toneladas, menos los flujos de salida totales. Cabe aclarar que a pesar de que el flujo 5 vaya a la caldera de biomasa, esta biomasa con el flujo 7 y 8 van a quemarse, así que igualmente saldrán, pero como residuos, por lo que nuestra ecuación nos sale igual a 0. Ahora vamos por los balances diferenciales. Empezaremos por los flujos principales, que son el aceite, el POME y el kernel. Empezando por el aceite, tenemos el flujo 4, que es nuestro flujo de entrada al clarificador, menos el flujo 10 y el flujo 11, que son nuestros dos productos del clarificador, que es el biodiesel y el glicerol. Tenemos nuestro segundo balance, que es el del POME, que es el efluente líquido, y tenemos nuestro flujo número 6, que es el flujo de entrada a la planta de tratamiento de efluentes, menos el flujo 12 y el flujo 13, que es los productos que nos da esto, que recordemos que el 80% es abono. Haciendo esta ecuación nos sale 0. Y por último el kernel, que empezamos con el flujo 9, que es el flujo de entrada al kernel o cracker, y tenemos como salida el flujo 4 y el flujo 15, que nos da igual un total a 0, y este es el flujo de aceite y residuos. Por lo que podemos ver que este balance muestra que la empresa cumple con la conservación de masa y que cada balance diferencial de la unidad intermedia cumple con esta condición.
por lo que confirmamos que es un sistema continuo y estacionario. Profe, cada balance se basa en la conservación de la masa y datos operativos que lo informó la Fabril, y los valores que no se dieron se ocuparon porcentajes típicos dentro de la industria y se realizaron un ajuste que también se lo puede atribuir a la vaporización de agua o a la eficiencia de la máquina. Ahora supongamos que hay una fuga del aceite crudo en el decanter que se marca en la pantalla. Esta fuga será de 0,5 toneladas por hora. Esto significa que el flujo de entrada al clarificador ya no van a ser 6,4 toneladas por hora, sino 5,90 toneladas por hora. Lo que significa que ya no van a tener la misma producción de biodiesel y de glicerol. Si la planta mantiene la misma salida hacia el reactor, el tanque comenzará a vaciarse a razón de 0,5 toneladas por hora. Y con un inventario de 20 toneladas, esto significa que se vaciará en 40 horas. Por otro lado, si la fuga se retiene de inmediato, la producción de biodiesel caerá a 5,31 toneladas por hora. Por lo que ahora tendremos la ecuación de entrada es igual a salida más la fuga. Y eso nos da el balance que tenemos en pantalla. Que entra menos cantidad de flujo, pues nos va a dar como productos menores productos. Y haciendo el balance se iguala a 0. Y esta es una muestra de cómo una fuga perjudica tanto al balance integral como al balance intermedio, reduciendo la eficiencia y generando pérdidas. Ahora vamos a suponer que se produce un bloqueo en una parte intermedia del proceso. Y veremos qué sucede con el balance de las masas, cómo cambia el diagrama y cuánto tiempo tarda la planta en llegar al límite de almacenamiento. Ok, en esta suposición se va a bloquear el flujo de salida del clarificador, es decir, para la producción de biodiesel. Que haya un bloqueo significa que nuestro flujo de salida va a ser igual a 0. Por lo que la acumulación va a ser igual a el flujo de entrada menos el flujo de salida. Con un tanque que empieza con 20 toneladas y su capacidad máxima es de 30 toneladas, esto quiere decir que tenemos un margen de 10 toneladas. Si hacemos el balance con la acumulación igual a la entrada menos la salida, eso nos daría igual a la entrada, que es 6,40. Si a nuestro límite de toneladas lo dividimos por este flujo de entrada, nos va a dar el igual a las horas que tenemos como límite para que se acabe el almacenamiento, lo cual nos dio aproximadamente 1 hora con 34 minutos. Esto quiere decir que en 1 hora con 34 minutos el tanque alcanzará su límite. Ok, en conclusión, el análisis de los balances de masas de la producción de la Fabril nos permitió demostrar la aplicación práctica de la ley de la conservación de la masa. Entonces, en primer lugar, el balance global confirmó que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, aunque tenga diferentes productos o subproductos o residuos. Posteriormente, los balances diferenciales intermedios evidenciaron cómo los flujos se transforman a productos y se redistribuyen a lo largo del proceso, lo que nos permite cuantificar su rendimiento y los subproductos. Con el flujo se obtuvo un nuevo término que fue la pérdida, y esto redujo la producción, lo que evidenció la pérdida dentro del balance diferencial intermedio, pero también del balance global. Por otro lado, con un bloqueo, el proceso dejó de ser un proceso estacionario y pasó a uno transitorio, ya que estaba acumulando materia. En conjunto, el trabajo nos demostró que el balance de las masas es una herramienta fundamental no solo para diseñar y operar plantas en condiciones normales, sino también para analizar desviaciones como bloqueos o fugas y anticipar las fallas. Gracias.